Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema del vudú. Os voy a explicar en qué consiste esta religión, esta magia que es tan utilizada de manera popular y también de otras maneras, tanto para hacer supuestamente el bien, curar enfermedades o hacer rituales que son propiamente de magia negra. Una religión llena de supersticiones, llena de rituales y que comenzó antes en Europa, bueno, comenzó en África antes de que en Europa pues comenzara lo que es toda esa expedición a América y pues bueno, esos esclavos que se mandaron, que luego por supuesto nació propiamente en Haití esta magia, ¿no? Cuando mezclaron este tipo de culturas, de diferentes culturas, creyendo que quizás no lo harían, pero efectivamente pues a partir de ahí sí que nació fuertemente lo que se conoce hoy como el vudú, como esta religión, y que os quería contar pues los límites y bueno, estos consejos que os voy a dar para que tengáis cuidado con este tipo de cosas, pero que tampoco le tengáis miedo, ¿de acuerdo? Entonces, contaros que bueno, que el vudú es una religión que tiene muchísimos años y que, como os digo, pues principalmente, si habéis visto otros vídeos en YouTube, gente que ha viajado a estos países, gente que ha visto ceremonias, es verdad que de manera popular pues hacen bailes, hacen rituales, perdón, donde pues conmemoran a los dioses, donde para ellos en el vudú todo tiene una conexión con el más allá, con la muerte, con los espíritus, y son para ellos los que les dan esos mensajes para su vida, para su suerte, para cualquier cosa, ¿no? Ellos buscan el resultado, buscan la contestación en los espíritus y en el más allá. Contaros que bueno, que efectivamente el vudú de manera popular, pues bueno, se hacen ese tipo de rituales en los que bailan, en los que se dejan poseer por diferentes espíritus, tanto los hombres como las mujeres, y bueno, pues vemos un poco ese espectáculo, ¿no? Pero que va y trasciende mucho más allá de todo esto. Hacen rituales luego tanto para utilizar a la hora de sanar. También todo esto viene porque en sus países, en Haití y en países donde también se practica este vudú, pues las personas a lo mejor no tienen los recursos suficientes y acuden a este tipo de rituales para que les curen también a este tipo de sanadores, a este tipo de hechiceros, vamos a llamarlos, este tipo de personas maestras dentro del vudú, vamos a llamarles, que se dedican a hacer esos rituales y que intentan sanar a las personas a través del vudú y de la magia. Pero es verdad que el vudú contiene bueno, es que todo el vudú para mí lo concibo como magia negra realmente, en el sentido sobre todo en el sentido de los rituales, y sobre todo evidentemente la parte más popular parece más, bueno, más normalizada porque la gente la puede ver en la calle, en esos países y demás, pero luego es verdad que esta magia pues se dedica, pues como bien sabéis, esos muñecos tan famosos que ellos ritualizan, que los ritualizan con objetos de la persona, es decir, tanto de la persona que quieren hacer daño o que quieren hacer bien, y que utilizan luego palabras mágicas, utilizan sangre, utilizan sacrificios, todo eso que contenga ese tipo de conceptos que inclusive se dan en otras culturas también, es magia negra, ¿de acuerdo? Intentan incluso llegar a quitar la energía a otras personas, estrangulando a esos muñecos de una manera concreta, en una serie de días concretos, de una manera concreta y en algunos momentos del día o de la noche, y entonces lo que tratan de hacer es conseguir esa energía, esas almas, igual de la misma manera que cuando hacen esos rituales con esos muñecos, lo que pretenden es que a través del alma de ese muñeco, perdón, de esos animales que sacrifican y que utilizan su sangre, y utilizan esa energía vital de esos seres, de esos animales, esa energía, ese alma, ese espíritu, con la finalidad de utilizar esa fuerza para mal o para el fin que ellos crean en ese sentido, ¿no? Deciros también, por supuesto, que tenéis una película que muestra muy bien lo que es esta magia, porque de hecho hay algo muy curioso, algo que voy a contar ahora, que es sobre el vudú, y es que ellos tratan de conseguir hacer algo que la verdad que es curioso, porque ha habido investigadores incluso que han intentado descubrir y han ido incluso a estudiarlo a estos países, a Haití, a ver cómo lo hacen en su debido momento, en diferentes momentos de la época, a ver cómo lo hacían, porque ellos utilizaban el veneno del pez globo. Es un pez que es venenoso y si no lo comemos es mortal,
y ellos hacían un veneno, bueno, lo hace esa cultura, ciertas personas que conocen el método, mezclándolo con una serie de cosas y durante una serie de días, y ese veneno lo utilizan para soplarlo a una persona, o por ejemplo, llamar a tu puerta y soplártelo en la cara, o a personas que quieren hacer ciertos rituales con esa persona para conseguir la finalidad que os voy a contar un poco, o la pueden utilizar para diferentes modos. Pero en algunos casos ha habido gente que le han hecho este tipo de ritual y le han soplado este polvo, que lo que pasa es que lo inhalan por la nariz y por los ojos, es decir, por la cara, cuando se lo soplan, y lo que hace es que le baja las pulsaciones y el ritmo cardíaco y a la persona la deja prácticamente muerta. O sea, que parece, o sea, se han dado casos documentados con fotografías de personas que han enterrado porque se creían que estaban muertas y les habían hecho este ritual, evidentemente con este polvo, y que se le habían echado, y se pensaban que estaban muertos, y después de enterrarlos los han desenterrado, y mediante un ritual que se hace, se le vuelve a elevar, se le vuelve a dar un poquito, otra vez a darle esa vida, esas pulsaciones, otra vez esa parte de vida, pero de una manera ritualizada, que de hecho los llaman un poco como zombies, porque les quitan esa voluntad suya propia. Y se han dado casos de personas que han tenido en granjas, en lugares, trabajando, y sin esa parte de su voluntad, ¿no? O sea, después de todo esto que os estoy contando, ¿no? Sin que la familia o sin que la gente lo supiera, pues pensando que estaban muertos, y los han desenterrado y los han utilizado, pues, o para trabajos o para lo que sea, ¿no? La finalidad que ellos quieren. En algunos casos, otros casos, como digo, estos rituales también lo utilizan para hacer otro contexto dentro de eso, pero va muy enfocado por ahí, a quitarle la voluntad a la persona y a poderla manejar por completo, ¿de acuerdo? Lo particular y lo curioso es de la manera que lo consiguen, y la verdad que es algo dificultoso de hacer, y bueno, os voy a decir que de hecho tenéis una película que se llama La serpiente y el arco iris. Es una película que tiene ya años, es antigua, pero en absoluto es una mala película, la tenéis que ver porque es una película muy buena, en la que cuentan esto que os estoy contando, os explica muy bien cómo hacen este proceso, os explican muy bien por qué salen magos, o sea, los estoy llamando magos, sí, bueno, personas maestras que hacen este tipo de rituales, sale todo el contexto de lo que es el vudú, cómo utilizan, o eso que os he contado de intentar robar esas almas, que además sale luego también al final de la película, y que vais a entender muy bien cómo funciona un poco lo que es el vudú. Y bueno, la verdad que la película es muy bonita, está muy interesante, y se llama La serpiente y el arco iris porque hace relevancia entre la parte más elevada, que es el arco iris, digamos la más cercana que está a Dios, y la serpiente, que es la parte más terrenal y la menos espiritual, ¿no? Y la que está más cerca del inframundo, ¿no? De ese infierno, ¿no? Y la parte más elevada, que sería el arco iris, ¿no? Por eso se llama La serpiente y el arco iris, ya que, bueno, pues todas estas magias, estos rituales utilizan cualquier cosa a su alcance para utilizarla, bueno, en este caso para esas finalidades suyas propias. Entonces, deciros que si alguno de vosotros, alguna vez habéis tenido la curiosidad, a lo mejor, porque aquí también en Europa y en muchos lugares, pues hay gente que se dedica a hacer vudú y que dice que te va a curar o que va a hacer un ritual a una persona. Yo os aconsejo, mi consejo personal, por mi conocimiento, y porque además es curioso, que es interesante estudiar las demás culturas, porque aprendemos y entendemos mejor la nuestra propia. Es decir, si somos cristianos entendemos con más raciocinio, o sea, con más seguridad en lo que nosotros creemos, pero como el que cree en la religión del vudú o en cualquier otra religión. Y por supuesto respeto esta religión, esta y todas, porque tienen evidentemente para esas personas una certeza, una credibilidad, para ellos es de su cultura, y por supuesto eso es lo que enriquece todas las demás culturas, y lo que, como os digo, el conocerlas nos da la seguridad a cada uno de nosotros de saber lo que queremos y en lo que creemos cada uno de nosotros. Pero deciros y aconsejaros
que nunca intentéis utilizar ningún tipo de estos rituales, ni que os ofrezcan, ni para sanaros, ni gente que os diga que os consigue el amor en 7 días, o que vuelve vuestra pareja en unos días, o que conseguís el trabajo, o para hacer un mal a una persona. Primero, porque si hacéis un mal a cualquier persona os va a repercutir y os vais a mezclar con unas energías que no os interesan en absoluto y que os pueden perjudicar mucho, y sobre todo porque va a haber muchas personas que van a utilizar todos estos métodos y estas promesas, en muchos casos, evidentemente, en todos, para mí, falsas, de que te van a hacer un bien de la nada, y que lo principal es que se aprovechen de vosotros y que os puedan hacer más daño emocionalmente si es que en ese momento estáis pasando un mal momento emocional. Entonces, en definitiva, todo lo que os he dicho es para que os haga de guía y os dé una confianza en vosotros mismos, y tengáis cuidado. Ya lo he dicho en más vídeos que cuento, como la Santa Muerte, como la santería en Cuba, que acabo de estar en Cuba este año. Os cuento de diferentes tipos de este tipo de magias, da igual cuáles sean, no son positivas, están llenas de supersticiones, es decir, de si hago algo, eso sí va a cambiar las cosas, y sobre todo ya de rituales que ya llegan y rozan y hacen una serie de cosas que, por supuesto, como os digo, utilizan unas energías que no os convienen en absoluto, y como os digo, dentro de esas culturas, dentro de esos conceptos que os he comentado en otros vídeos, otro tipo de santería, otro tipo de magias, pues no os van a favorecer, y probablemente sean para que al final pues saquen un beneficio de vosotros, y vosotros no saquéis el resultado que queréis, que muchas veces va a estar en vuestra confianza, en vuestras emociones, en estar fuertes mentalmente, en buscar el apoyo en la gente que os rodea, en buscar el apoyo en un profesional que os ayude verdaderamente emocionalmente en los casos de cuando os encontréis mal. E inclusive si energéticamente y espiritualmente os encontréis mal, también podéis acudir, pero yo diría quizás a algo más puro, aunque en mi caso evidentemente es Dios, en mi caso es, pues podría ser un caso, ¿no?, que me bendiga, ¿no?, que ir a un sacerdote, ¿no?, pues lo más directo y puro que es esa conexión directa ya con Dios, ¿no?, y con esa fe que sí nos va a hacer al final pues de escudo, y que nos va a hacer pues evidentemente que vayamos en un solo sentido, y que no necesitemos de terceras cosas para tener ese supuesto equilibrio o ese supuesto mal que a lo mejor nos hayan hecho. También es cierto que si consideráis que a lo mejor alguno de vosotros tenéis algún mal, es como os digo, primordialmente seguramente se trate de algo bastante probable, que sea algo, como os digo, con un sentido más sencillo de explicar del que creéis, y que quizás en muy poquitos casos haya personas que os puedan guiar bien en ese sentido, y que bueno, que no os mezclen con temas raros, y que por supuesto, que no os perjudiquen, que es lo que yo quiero desde aquí, desde mi canal de YouTube, que lo que yo quiero es ayudaros siempre en todos de mis vídeos, tanto en cualquier vídeo que hago, lo hago para que la gente, bueno, pues aprenda algo que les ayude, que les dé confianza, y que porque vosotros sois lo principal en este canal, y que además cualquier persona que necesite alguna pregunta en concreto, porque claro, luego este tema se puede, bueno, hay gente que tiene muchas dudas o quiere preguntar algo, hacedlo y yo os contestaré, pero lo que os he dicho, tenéis de sobra información para que confiéis en vosotros, que creáis en lo que creáis. Y recalco que respeto todas estas religiones, que respeto todo ese tipo de rituales, porque tienen un significado y, ojo, tienen también una cierta fuerza, pero que en eso no nos metamos, porque a mí y a nosotros no nos interesa, porque al final eso repercute para mal en un futuro, que es a donde quiero llegar. Es como en la vida propia, actos buenos traen consecuencias buenas, actos malos traen consecuencias malas. Entonces, utilizar hasta ese punto ciertas cosas no van a ser positivas. Así que, queridos amigos, os mando un fuerte saludo a todos, espero que estéis muy bien. Suscribiros a mi canal, darle a me gusta, nada, podéis uniros al canal también, que ya está activado, y nada, os espero en el próximo vídeo, así que bueno, darle a me gusta, y nada amigos, ahí dejarme las preguntas, y nos vemos muy pronto, queridos amigos.